El bolso de cuero marrón estaba solo en el banco número 7, cerca de la puerta este del Parque del Bosque Verde. No tenía etiqueta con nombre, ni dirección, solo un pequeño broche dorado y el leve aroma de perfume caro que traía el viento de últimas horas de la tarde. Mateo Fuentes lo recogió con las manos ásperas y callosas de un hombre que había pasado 4 años arreglando cosas que los demás cruzaban sin mirar. No tenía intención de quedárselo. No tenía intención de abrirlo. Solo quería encontrar al dueño y devolverlo. Pero cuando el guardia de seguridad del edificio Cruz Meridiana le pidió que lo abriera para inspeccionarlo y Mateo vio lo que descansaba dentro, comprendió que aquella noche no iba a terminar de forma sencilla y que toda la ciudad nunca volvería a mirar a Valentina Cruz de la misma manera. Mateo Fuentes no parecía alguien a quien la ciudad notara. Llevaba el uniforme azul desgastado del departamento de parques, botas de trabajo con suela gruesa y un pañuelo de tela doblado en el bolsillo de atrás, no por costumbre, sino porque su hijo Lucas tenía hemorragias nasales cuando corría demasiado rápido y Mateo había aprendido a llevar siempre algo útil. Eran las 6 menos cuarto de un miércoles de finales de octubre. Los últimos visitantes habían salido del parque hacía una hora, dejando envases de jugo vacíos, una pala de plástico olvidada junto al arenero y esa clase de silencio que solo conservan los grandes espacios abiertos al final del día. Mateo avanzaba por el sendero este con un recogedor de basura y una bolsa de lona, revisando las farolas una por una, como hacía cada tarde antes de fichar la salida. No se apresuraba. Nunca se apresuraba. Era de esos hombres que hacen su trabajo del todo o no lo hacen. Lucas estaba sentado en el pequeño escalón de cemento junto al cobertizo de mantenimiento, como todas las tardes después del colegio. Tenía 7 años, una separación entre los dientes de delante y la manía de morder la punta del lápiz que tuviera entre manos. Esa tarde dibujaba en un cuaderno espiral, apretando tanto que las líneas se marcaban en la hoja siguiente. A su lado, en el suelo, rodando sobre el cemento desparejo, había un cochecito azul, el mismo que su madre le había regalado la Navidad antes de morir. Mateo miró su reloj, 5:47. La tienda de la esquina de la calle Farrell cerraba a las 6. Hizo el cálculo rápido, leche, pan, quizá una manzana para el almuerzo de Lucas al día siguiente. Le alcanzaba justo si prescindía del café que solía comprar camino a su turno matutino. Llevaba 2 años haciendo esa misma cuenta. Había dejado de sentir lástima de sí mismo a los 3 meses. Había demasiado que atender, y la autocompasión termina devorando las horas que necesitas para otras cosas. Laura había muerto un martes por la mañana, 2 años atrás. Un accidente de coche en el puente de la vía este, sin que fuera su culpa, sin que ella pudiera haber hecho nada distinto. Tenía 30 años. Mateo pasó sus últimos 3 meses en el hospital a su lado, sentado en la silla de plástico junto a la ventana, leyéndole en voz alta cualquier libro de bolsillo que Lucas hubiera dejado en la mesilla. Y cuando ella se fue, se llevó a Lucas a casa, miró el rostro de su hijo a la luz de la mañana y decidió que el dolor tendría que acomodarse en los rincones de las cosas, no en el centro. Había un niño que necesitaba desayunar. Estaba el alquiler. Estaba un trabajo al que asistir. Seguías moviéndote porque había alguien a tu lado que necesitaba que siguieras moviéndote, y esa era una razón tan honesta como cualquier otra. No había vuelto al banco número 7 desde aquella tarde en que Laura se sentó allí con Lucas el último verano que estuvo sana, mirando las palomas y bebiendo limonada en vasos de papel. Pasaba junto a él cada noche en su última ronda. Nunca se había sentado en él. Hay cosas que se preservan manteniendo una distancia prudente. Esa noche, en su última vuelta antes de marcar la salida, Mateo vio el bolso. Estaba apoyado derecho sobre las láminas de madera del banco número 7, colocado con pulcritud, como si alguien lo hubiera dejado ahí con la intención de volver al momento. Un bolso de cuero marrón cognac, de esos que fabrica gente que sabe que la verdadera calidad no necesita anunciarse. Una pequeña chapa de latón atravesaba el asa, del tamaño de una tarjeta de presentación. Mateo leyó el nombre, V. Cruz. Fundación Cruz Meridiana. Debajo del nombre, un número de teléfono. Lo levantó. Pesaba más de lo que aparentaba.
Lucas apareció a su lado. ¿Qué es eso, papá? Alguien lo dejó, dijo Mateo. ¿Tiene dinero? No es nuestro, respondió Mateo, simple. Así que no lo contamos. Llevó el bolso al cobertizo de mantenimiento, lo anotó en el libro de registro de objetos con la fecha, la hora y el lugar, y llamó al número de la chapa. Sonó 2 veces y lo desvió a un buzón de voz. Colgó. Encontró el número principal de la Fundación Cruz Meridiana en un aviso comunitario fijado en el tablón del cobertizo. La fundación había donado la nueva fuente de agua cerca de la entrada oeste del parque. Llamó a la línea general. Una recepcionista atendió, tomó sus datos y la descripción del objeto, y le dijo en un tono que dejaba claro que le hacía un favor al mantenerse en línea que alguien de la oficina lo contactaría por la mañana y que debía traer el bolso en persona para confirmar su identidad. Mateo dio las gracias. Anotó la dirección. Colgó. Lucas ya se había dormido acurrucado en el viejo sillón del rincón del cobertizo cuando Mateo terminó el papeleo. El cochecito azul estaba metido bajo el brazo del niño. Mateo se quedó un rato en silencio mirando el bolso de cuero guardado en el armario al otro lado de la habitación. Esa noche, el teléfono principal del cobertizo sonó 2 veces antes de la medianoche. Ambas veces la persona que llamaba no dejó mensaje. El edificio Cruz Meridiana se alzaba en la esquina de Wentworth Avenue y la calle 53. 40 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo de un modo que lo hacía parecer permanente, inamovible, como si la ciudad se hubiera construido a su alrededor y no al revés. Mateo llegó a la mañana siguiente con su único atuendo que no era uniforme, una camisa blanca lisa, pantalones negros con un leve doblez en la rodilla, y los zapatos de cuero que guardaba para citas judiciales y eventos escolares. Llevaba a Lucas con él porque la niñera de la mañana había cancelado y no había nadie más. El vestíbulo era exactamente el tipo de espacio diseñado para hacer que la mayoría de la gente se sintiera pequeña. Pisos de mármol blanco que recogían cada pisada, 2 guardias de seguridad con uniformes oscuros de pie con las manos cruzadas al frente en ángulos que parecían ensayados, un mostrador de recepción hecho de una sola losa de piedra pálida. Lucas tocó una de las columnas pulidas cerca de la entrada y retiró la mano al sentir la superficie fría. La recepcionista le preguntó su nombre 3 veces, cada repetición un poco más lenta, como si estuviera comprobando si él iba a cambiar de respuesta. Luego lo dirigió a una fila de sillas junto a la pared del fondo. Una única silla sin apoyabrazos al lado de la estación de reciclaje del vestíbulo, separada de la zona principal de asientos por nada más que un acuerdo tácito sobre donde debían esperar las personas como él. Mateo se sentó. Lucas se sentó a su lado. Lucas empezó a dibujar en un papel doblado que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Un hombre apareció desde los ascensores antes que Valentina Cruz. Tendría unos 44 años, con el pelo peinado plano y un Carac Philippe en la muñeca izquierda que atrapaba la luz cada vez que se movía. Su traje era gris carbón oscuro y le quedaba como les quedan los trajes caros a las personas que los han usado toda su vida adulta. Cruzó el vestíbulo con la autoridad relajada de quien no necesita mirar hacia dónde va porque la gente siempre se aparta de su camino primero. Su nombre, aprendería Mateo, era Javier Montero. Ostentaba el cargo de director financiero de la Fundación Cruz Meridiana. Javier se detuvo frente a Mateo, miró el bolso de cuero, luego miró a Mateo. Gracias por venir, dijo. La calidez en su voz era correcta y precisa, como lo es la calidez cuando se interpreta en lugar de sentirse. Soy el director financiero. La señorita Cruz está ocupada con reuniones seguidas esta mañana. Estoy autorizado a recibir sus pertenencias personales. Extendió la mano derecha. Mateo miró la mano extendida. No se levantó. Dijo, con cortesía y sin disculparse, que el nombre en el bolso era Valentina Cruz y que él había venido a devolvérselo directamente a ella. Que esperaría con gusto. La sonrisa de Javier se mantuvo en su sitio, pero algo se movió detrás de sus ojos. ¿Es usted empleado de parques de la ciudad? Sí, dijo Mateo. ¿Y entiende dónde se encuentra? Sí, dijo Mateo. El ascensor se abrió de nuevo.
Valentina Cruz cruzó el vestíbulo con un vestido cruzado azul marino y tacones bajos, moviéndose como se mueve la gente cuyo tiempo es la cosa más cara de la habitación. Tenía 35 años, pelo oscuro y la postura de alguien que había crecido oyendo decir que se enderezara. Miró el bolso en las manos de Mateo, luego a Mateo mismo, y su expresión no reveló absolutamente nada. Mateo se levantó y le entregó el bolso. Ella lo tomó. Dijo, gracias. 2 palabras, con la mirada ya puesta en el día que la esperaba, y se giró hacia el ascensor. En el momento en que el bolso cambió de manos, el bolsillo interior con cremallera se enganchó en el pulgar de Mateo y se abrió un poco. Un papel doblado se deslizó y cayó al suelo de mármol. Mateo lo recogió y se giró para devolvérselo, pero las puertas del ascensor ya se habían cerrado. Javier Montero extendió la palma. Mateo puso el papel en ella. Javier lo dobló una vez y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta sin mirarlo. Pero Mateo ya había visto las 3 primeras palabras impresas en la parte superior de la página, en la fracción de segundo que el papel estuvo despegado en su mano. 3 palabras en negrita, todo mayúsculas, informe confidencial de auditoría. Lucas tiró de su manga. ¿Podemos irnos? Tengo hambre. Sí, dijo Mateo. Vámonos. En el autobús que cruzaba la ciudad, con Lucas dormido contra su hombro, Mateo miró por la ventana y no dijo nada durante mucho tiempo. No estaba pensando en las 3 palabras impresas en la parte superior de esa página. Intentaba no pensar en ellas. La verdad era que, la noche anterior, cuando había guardado el bolso en el armario de objetos, la cremallera interior ya estaba parcialmente abierta por el movimiento del transporte. No había tenido intención de mirar dentro. Metió la mano para asegurar la cremallera y, al hacerlo, vio el contenido ligeramente esparcido contra el forro interior. Había una cartera de cuero, un teléfono secundario con la pantalla rota, un sobre cerrado y una carpeta delgada de color azul, no del todo cerrada, con la página superior visible. No había leído el documento. No lo había tocado. Pero la página estaba abierta y el texto estaba justo frente a él, y los ojos humanos no son cámaras con obturador. Simplemente reciben lo que se pone ante ellos. Una sola línea de cifras. Un número, 47.200.000 dólares. Y al lado, escrito a mano en tinta roja, transferencia no autorizada. Autorización de Javier Montero. Cerró la cremallera y aseguró el armario. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Era un empleado de parques. Tenía un hijo. Había logrado mantener un trabajo estable, pagar el alquiler y tener un niño que aún sonreía, y no iba a arrojar todo eso al tráfico por algo que había visto por accidente. Pero en ese autobús, pensó en el logotipo de la Iniciativa de Salud Infantil Cruz Meridiana que había visto todos los días durante 3 años, plastificado y pegado a la pared de la sala de pediatría del Centro Médico San Albano. Recordó la mañana en que una enfermera lo había llevado aparte y le había dicho, en voz baja, que una donación anónima de la Fundación Cruz Meridiana había cubierto el saldo pendiente del último ciclo de facturación de Laura. Nunca había sabido quién tomó esa decisión ni por qué. Solo había estado agradecido del modo en que la gente está agradecida cuando ya no le queda nada que ofrecer a cambio. 47.000 dólares. De un fondo de salud infantil. Miró a su hijo dormido contra su brazo, el cochecito azul sujeto débilmente en su pequeño puño. A veces ves algo, dijo Mateo en voz baja para nadie, y tienes que decidir si vas a fingir que no lo viste. Pasaron 2 días. Mateo volvió a sus turnos, rastrilló las hojas de olmo del sendero reemplazó una tabla rota del puente sobre el canal de drenaje y firmó el registro de mantenimiento de octubre. Lucas dibujó más láminas en su cuaderno espiral y pidió torrijas el jueves por la mañana, y las tuvo porque Mateo había comprado media docena de huevos en oferta. El jueves por la tarde, un hombre apareció en el sendero cerca del cobertizo de mantenimiento. No llevaba chaqueta de traje. Su cuello estaba abierto. Parecía alguien que se había vestido con cuidado para parecer informal. Mateo lo reconoció de inmediato.
Javier Montero se sentó en el banco más cercano al cobertizo y esperó sin hablar hasta que Mateo dejó su equipo y lo miró directamente. ¿Qué vio en ese bolso?, preguntó Javier. La pregunta era conversacional. Esa era la parte más peligrosa. Devolví el bolso, dijo Mateo. Esa es toda la historia. Creo que puede haber visto algo que no quería ver. No lo estoy acusando. Solo pregunto. Mateo no dijo nada. Javier sacó un sobre blanco sin marcas de su chaqueta y lo puso en el banco entre ellos. $15,000, dijo, para los gastos de su casa, para su hijo. Sin condiciones, sin seguimiento, sin registro. No tiene que hacer nada. No tiene que decir nada. Solo continúe con su vida. Mateo miró el sobre. Miró a Javier. No lo recogió. Javier dejó el sobre en el banco y se recostó un poco. Y luego dijo, con una voz más baja y más cuidadosa, el nombre de la escuela primaria a la que asistía Lucas. Mencionó el número de la ruta de autobús que Lucas tomaba para volver a casa los martes y jueves. Señaló que el turno de tarde de Mateo terminaba a las 6 y que el cobertizo de mantenimiento estaba en una sección del parque no cubierta por la red municipal de cámaras. No dijo nada de esto como una amenaza. Lo dijo como quien recita información simple, con precisión, para demostrar que esa información existe. Mateo se puso de pie lentamente. Su mano aún sostenía las tijeras de podar que había dejado unos minutos antes. Acaba de decirme todo lo que necesitaba saber, dijo. Javier recogió el sobre. Se fue por donde había venido, por la puerta este, sin apresurarse. Después de que se marchó, Mateo sacó su teléfono del bolsillo y buscó el directorio del personal de la Fundación Cruz Meridiana en el portal de negocios de la ciudad. Encontró el nombre de Gabriela Águila, asistente ejecutiva de la directora ejecutiva. Llamó a la línea principal, pidió hablar con Gabriela Águila y dejó un mensaje cuando sonó el buzón de voz. Dijo su nombre con claridad. Dijo que necesitaba hablar con la señorita Cruz. No sobre el bolso, sino sobre el hombre que había venido a verlo después de devolverlo. Esa noche, Mateo comprobó 2 veces el cerrojo de la puerta antes de acostarse. Lucas lo observaba desde el otro lado de la cocina. ¿Tienes miedo, papá? No, dijo Mateo, probando el cerrojo una segunda vez. Estoy siendo prudente. Hay una diferencia. Gabriela Águila recibió el mensaje a la mañana siguiente y se lo llevó a Valentina Cruz antes de la primera reunión programada del día. Valentina leyó el nombre, leyó el mensaje, dejó el papel sobre la mesa y no dijo nada durante un momento. Luego lo leyó de nuevo. Sabía del informe de auditoría desde hacía 6 semanas. Había estado construyendo el caso con cuidado, como se construye un caso contra alguien que tiene acceso a cada sistema y cada persona dentro de una organización, despacio, en silencio, recogiendo información desde fuera hacia adentro. La carpeta azul que llevaba en su bolso personal era una copia de trabajo de la auditoría interna, no el original, porque el original ya estaba guardado fuera de las oficinas con el asesor legal independiente de la fundación. No había esperado perder el bolso. No había esperado que alguien lo encontrara y lo devolviera, y mucho menos intacto. Cuando Gabriela volvió con un resumen de antecedentes de Mateo Fuentes, Valentina se quedó con él un largo rato sin hablar. Mateo Fuentes, 31 años, empleado de parques de la ciudad, 4 años de servicio, expediente ejemplar. Viudo. Esposa Laura Fuentes, fallecida hacía 2 años. Causa: colisión de vehículo de motor en el puente de la Vía Este, un martes por la mañana de noviembre. El otro vehículo, un coche de la Fundación Cruz Meridiana, conducido por un contratista que volvía de la gala anual de otoño de la Fundación. El contratista tenía una tasa de alcohol en sangre de 14 segundos. El equipo legal de la Fundación había gestionado un acuerdo extrajudicial en un plazo de 6 semanas. Mateo Fuentes había aceptado el acuerdo. No había emprendido acciones legales adicionales. La persona que había procesado y autorizado ese acuerdo en nombre de la Fundación era Javier Montero. Valentina se quedó muy quieta. Ella había firmado el documento de resumen del acuerdo.
Recordaba el número de documento, la fecha, la cifra en dólares. No había sabido el nombre de la mujer que había muerto. No lo había preguntado. Había sido una partida en una revisión trimestral de gestión de riesgos y Javier había manejado todo y ella había firmado. Un hombre que tenía una razón real, permanente, irreversible para odiar el nombre Cruz Meridiana había encontrado un bolso que le pertenecía a ella, lo había devuelto sin abrirlo, y había dejado un mensaje no para quejarse, sino para advertirle que alguien dentro de su propia organización había venido a presionarlo para que guardara silencio. Valentina le dijo a Gabriela que organizara una reunión. Fuera de calendario. No en la oficina. Se encontraron en el Parque del Bosque Verde un sábado por la tarde en la zona tranquila cerca de la Fuente Oeste. Gabriela se mantuvo a una distancia respetuosa. Valentina llevaba un abrigo de lana sencillo con el cuello subido y el pelo recogido en una coleta baja. Parecía más pequeña que en las fotografías. Lucas estaba en los columpios del borde del parque infantil. Mateo se puso de pie cuando la vio acercarse y le ofreció la mano. Ella la estrechó. ¿Quiere hablar de Javier Montero?, dijo. No era una pregunta. Quiero saber si usted ya sabía lo que él estaba haciendo, dijo Mateo. Tampoco era una pregunta, y Valentina lo respetó por ello. Le contó la verdad sin preámbulos. Sabía de las transferencias no autorizadas. Lo sabía desde hacía 6 semanas. Había estado construyendo un caso con asesoría legal externa, porque si se movía demasiado rápido, Javier tenía suficiente acceso administrativo y suficientes planes de contingencia para redirigir el rastro de la evidencia hacia los jefes de departamento que habían refrendado las autorizaciones de transferencia sin entender lo que estaban firmando. Necesitaba un testigo externo a la organización, alguien a quien Javier no pudiera alcanzar, editar o desacreditar desde dentro. Mateo escuchó. Valentina dijo, el dinero venía de la Iniciativa de Salud Infantil. $47.200.000 en 11 programas hospitalarios durante 18 meses. Mateo miró los columpios, los piececitos de Lucas apuntando al cielo. Centro Médico San Albano, dijo. Pabellón de pediatría. Sí, dijo Valentina. Observó su rostro. No parecía enfadado. Parecía un hombre absorbiendo algo que ya había sospechado pero que esperaba que no fuera cierto. Le contó el resto. Le contó lo del acuerdo, lo del coche de la fundación, lo del documento que había firmado sin preguntar el nombre de la víctima. Dijo las palabras sin ambajes y sin suavizarlas, porque él se lo merecía. El silencio entre ellos duró un rato. Lucas llegó corriendo desde los columpios, sin aliento, y le mostró un dibujo que había hecho en su cuaderno. Papá, el columpio está atascado de un lado. Lo arreglo en un minuto, dijo Mateo. Fue con Lucas a los columpios, se agachó, examinó la cadena y la liberó con 2 giros de muñeca. Empujó suavemente el columpio. Luego volvió y se sentó en el banco frente a Valentina. ¿Qué necesita de mí?, dijo. Ella se lo contó, una declaración jurada notariada en la que describiera lo que había visto, la fecha, la hora, la ubicación del bolso, el contenido visible cuando la cremallera se corrió, el texto específico que había leído. Él era un testigo independiente sin interés interno, sin conexión profesional con la fundación, sin relación previa con ninguna de las partes. Javier ya había construido un contraargumento legal basado en la afirmación de que no existía ningún testigo externo. La declaración de Mateo desmontaría esa afirmación antes de que pudiera ser utilizada. Mateo asintió una vez. Dijo que lo haría. Ella le preguntó si quería saber por qué le pedía a alguien en su posición, después de todo lo que la fundación había hecho a su familia, que la ayudara a protegerla. Él lo pensó un momento. Dijo, porque no se trata de su fundación. Se trata de 11 hospitales y de los niños que hay en ellos. No necesitaba que usted fuera perfecta. Solo necesitaba que estuviera intentando arreglarlo. Valentina Cruz no había llorado delante de nadie en 3 años. Tampoco lloró entonces, pero estuvo callada un momento más de lo que necesitaba.
La declaración jurada tardó 3 días en completarse con el equipo legal externo de la fundación. Mateo se sentó en una sala de juntas del bufete de abogados un martes por la tarde, con Lucas a su lado comiendo galletas y dibujando camiones, y respondió a cada pregunta directamente y sin adornos. Declaró lo que había visto y solo lo que había visto. La posición del bolso, la hora en que lo encontró, la forma en que el contenido era visible cuando la cremallera se corrió, las cifras específicas y la anotación manuscrita en la página superior. No especuló sobre intenciones. No calificó el comportamiento de Javier Montero. Describió lo que tenía delante. Eso era todo lo que se le pedía, y lo hizo por completo. Javier había anticipado esto. Su equipo legal presentó una objeción preliminar 2 días antes de la reunión del Consejo, argumentando que la declaración de Mateo constituía una inspección ilegal de documentos confidenciales por parte de un tercero. El argumento era detallado y bien construido, y habría creado una verdadera dificultad procesal si hubiera sido el único desafío al que se enfrentaba Javier Montero esa mañana. No lo fue. La reunión extraordinaria del Consejo de la Fundación Cruz Meridiana comenzó a las 9 de la mañana en el piso 38, en una sala de juntas con paredes de vidrio desde la que se podían ver 3 puentes y el río Gris entre ellos. 12 miembros del Consejo con derecho a voto estaban sentados alrededor de la larga mesa. Javier Montero se sentó en el lado izquierdo, flanqueado por su propio abogado. Estaba sereno y bien vestido, y daba la impresión de un hombre que creía que las matemáticas aún jugaban a su favor. Mateo se sentó en la silla de testigos en el extremo cercano de la mesa. Llevaba la misma camisa blanca. No había traído nada para sostener. El abogado de Javier intervino de inmediato. Con el debido respeto al Consejo, el testigo que hoy está ante ustedes no tiene credenciales profesionales relevantes, ni autoridad en asuntos financieros, ni base para interpretar lo que dice haber leído. Este testimonio debe ser tratado en consecuencia. Mateo se giró ligeramente hacia el que hablaba y dijo con voz tranquila: no necesito credenciales financieras para leer un nombre y una cifra. Solo necesito saber leer. Hubo una pausa en la mesa. Uno de los miembros del consejo del extremo opuesto dejó su bolígrafo. Valentina Cruz se puso de pie al frente de la mesa y presentó las pruebas en secuencia. Primero, el informe de auditoría interna completo, autenticado y certificado por la firma externa. Segundo, los registros de las 47 autorizaciones de transferencia durante el periodo de 18 meses, cada una con la firma digital de Javier Montero y un código de aprobación secundario emitido exclusivamente desde su cuenta administrativa. Tercero, el archivo de servidor de respaldo de correos electrónicos. El correo había sido enviado por Javier Montero a un intermediario financiero externo 48 horas antes de que Mateo devolviera el bolso al edificio. La línea de asunto decía: revisión de proceso. La última línea del mensaje decía: destruir copias de archivo antes del viernes. La presidenta del consejo puso una copia impresa de ese correo electrónico sobre la mesa frente a Javier Montero. Javier no habló. Su abogado comenzó a objetar, hizo una pausa y no terminó la frase. La presidenta del consejo le pidió a Javier que saliera de la sala mientras el equipo de auditoría independiente comenzaba su revisión formal. 2 agentes de seguridad del edificio se colocaron a ambos lados de la puerta de la sala de juntas. Javier recorrió la mesa hacia la salida. Pasó junto a la silla donde estaba sentado Mateo. No lo miró. No dijo nada. Salió de la sala y la puerta se cerró tras él. La historia estaba en todos los medios de comunicación al mediodía. El titular que más se difundió decía: imputado el director financiero de Cruz Meridiana por malversación de 47 millones del fondo infantil. Por la noche, se había confirmado el número de hospitales afectados: 11 programas pediátricos en toda la ciudad, 3 de los cuales ya habían reducido su capacidad de tratamiento para niños sin seguro en el año fiscal anterior debido a lo que se les había dicho que eran recortes presupuestarios de la fundación. El dinero había pasado a través de una serie de cuentas de transferencia extraterritoriales. El proceso había estado funcionando durante 18 meses. El nombre de Mateo apareció en la cobertura antes de que él supiera que iba a ocurrir.
Un periodista lo encontró a la mañana siguiente en el parque. Estaba arreglando el pestillo de la caja de almacenamiento de la puerta este. Dijo que no tenía nada que añadir a lo que ya estaba en el registro público. El periodista le preguntó si se consideraba un héroe. Lo pensó un momento y luego dijo que había devuelto el bolso de alguien y dicho la verdad cuando se le preguntó. Recogió sus herramientas y volvió a su trabajo. La maestra de Lucas mostró un artículo de noticias a la clase la tarde siguiente. Preguntó a Lucas si el hombre de la foto era su padre. Lucas dijo que sí y siguió coloreando el diagrama del ciclo del agua que ella había dibujado en la pizarra. Pero esa noche, en la mesa de la cocina, miró a Mateo por encima de su taza de sopa y dijo, «Hiciste lo correcto, ¿verdad, papá?» No era una pregunta. Mateo dijo, «No hice lo incorrecto». Eso suele ser suficiente. Valentina Cruz publicó una declaración pública ese mismo día. Anunció la reestructuración inmediata del gobierno del Consejo de la Fundación Cruz Meridiana, una auditoría independiente completa de todas las cuentas operativas de los últimos 5 años y una restitución financiera total de la Iniciativa de Salud Infantil, la totalidad de los $47.200 dólares sería devuelta a los 11 programas hospitalarios en un plazo de 90 días, con una asignación adicional para cubrir las brechas de tratamiento causadas por las faltantes. Entre los 11 programas enumerados para la restitución se encontraba el Fondo de Apoyo Familiar del Centro Médico San Albano, del cual se habían desviado $3.200.000 bajo las autorizaciones de Javier Montero. Era el mismo programa que había cubierto discretamente parte de la facturación final de Laura. Una semana después de la reunión del consejo, Valentina Cruz volvió al parque. Gabriela Águila no la acompañaba. Llevaba un abrigo gris sencillo y entró por la puerta este a las 4 de la tarde, cuando la luz era baja y dorada y los olmos casi estaban desnudos. Mateo estaba repintando el número sobre el banco cerca del sendero este, el banco número 7, con una brocha pequeña y una lata de pintura blanca de acabado mate. Oyó sus pasos y se giró, asintió una vez y volvió a pintar el número. Terminó el último trazo antes de dejar la brocha. Ella esperó. Había aprendido en la semana anterior algo que no esperaba aprender sobre Mateo Fuentes, que daba a la gente tiempo para decir lo que realmente querían decir, en lugar de llenar el silencio por ellos. Firmé un documento hace 2 años, dijo. Era un resumen de acuerdo. El expediente me llegó a través del despacho de Javier. El nombre de la víctima aparecía solo con iniciales. Hizo una pausa. No pedí el nombre completo. Tenía 8 puntos en mi agenda esa mañana, lo firmé y pasé al siguiente. Mateo dejó la brocha al borde de la lata de pintura. Cuando su asistente me envió su expediente, continuó ella, leí el informe del accidente por primera vez, todo él. Su voz era firme, pero se esforzaba por serlo. No sabía que había un niño. No sabía que usted seguía en la ciudad. No sabía ninguno de los detalles que debería haber sabido antes de poner mi nombre en un documento que se suponía iba a cerrar un capítulo para su familia. Mateo calló. No sé cómo disculparme adecuadamente por algo que no se puede deshacer, dijo ella. Sé que lo que estoy diciendo ahora no restaura nada. Lo digo porque usted merece oírlo, no porque haga algo útil. Él la miró un momento. Dijo, devolví ese bolso antes de saber nada de esto. Antes de saber de quién era la fundación, antes de saber lo del accidente, antes de todo eso. Lo devolví porque no era mío. Volvió a tomar la brocha y la giró lentamente entre los dedos. No se lo digo para que usted se sienta mejor. Se lo digo para que entienda por qué estoy aquí hablando con usted en lugar de irme. Nunca fue por una deuda. Desde el otro lado del parque infantil, Lucas llegó corriendo con su cuaderno apretado contra el pecho, ligeramente sin aliento. Se detuvo frente a Valentina y le tendió el cuaderno. En la página abierta había un dibujo hecho con crayones azules y naranjas, un árbol, una casa pequeña, 3 personas de pie en un jardín. Ese es nuestro parque, dijo Lucas. Valentina tomó el cuaderno y miró el dibujo durante un largo rato. Sus manos no se movieron. Devolvió el cuaderno a Lucas.
Y entonces le hizo a Mateo la pregunta que había venido a hacer. Dijo que quería saber qué necesitaba él, no para sí misma, aclaró de inmediato. Entendía cuál sería su respuesta a eso. Quería saber qué era lo que importaba. Él no pidió un trabajo. No pidió dinero ni reconocimiento ni nada que llevara su nombre. Dijo, ese fondo de salud infantil, no dejen que sea solo un nombre en una placa. Hay muchos niños en esta ciudad cuyos padres están haciendo las mismas cuentas que yo hago cada semana, y no siempre tienen el margen que yo tengo. Algunos de esos 11 programas, háganlos permanentes. Hagan que la financiación sea una condición, no un regalo, ella dijo que lo haría. Él le creyó. Pasaron 3 meses. Las hojas volvieron a los olmos lentamente. Un verde tenue en los bordes de las ramas a principios de marzo. El tipo de verde que parece tímido al principio y luego, de repente, entre un martes y el siguiente, simplemente está ahí. Mateo Fuentes seguía en el parque del Bosque Verde. Su uniforme seguía desgastado en la costura del hombro izquierdo. Sus botas seguían siendo el mismo par que había comprado 2 años antes en la tienda de ropa de trabajo de la calle Mallory. En febrero lo nombraron supervisor de turno de la zona de mantenimiento este. No como recompensa por nada de lo ocurrido en otoño, sino porque había hecho bien su trabajo y el supervisor anterior se había jubilado. Era un pequeño aumento de sueldo. Lo usó para abrir una cuenta de ahorros para Lucas. Una mañana, apareció un cuaderno espiral nuevo en el escalón de cemento junto al cobertizo de mantenimiento donde Lucas esperaba todas las tardes. Era bueno, papel grueso con una cubierta verde bosque. En el interior de la tapa anterior, alguien había escrito con letra pequeña y precisa, para el niño que dibuja el parque. No había firma. Lucas no sabía quién lo había dejado. Lo aceptó sin mucho ceremonial, lo abrió en la primera página y empezó a dibujar el estanque de los patos cerca de la entrada sur. Mateo lo observó desde el umbral del cobertizo y no dijo nada. Esa noche, cerca del final de su turno, Mateo se sentó en el banco número 7. La pintura blanca del número sobre el respaldo estaba limpia y brillante, aún visible incluso con la luz baja del atardecer. El banco estaba vacío excepto por él. Lucas se sentó a su lado, haciendo rodar el cochecito azul de un lado a otro sobre la madera desgastada,